la pandemia a todos los médicos nos marcó, estoy segura. Emocionalmente muy difícil. Siempre te da miedo lo que no conoces y lo que no controlas. Aparte estábamos viendo morir gente todos los días. Y tú no sabías si te iba a tocar a ti o le iba a tocar al de al lado o ibas a llevar algo a tu casa, ¿no? Esto fue para lo que yo siempre soñé, pero esto fue lo que yo soñé y lo que yo quise hacer de mi vida. Entonces yo no puedo decir, ahí va y me voy. Yo le diría justamente a mi niña doctora Munguía, esto es lo que soñé y esto es lo que soy. No te equivocaste. Doctora Laura Munguía, muchas gracias por la entrevista, gracias por recibirnos aquí en el hospital que usted lidera. Y un poco nos gustaría iniciar esta serie de entrevistas con su experiencia laboral, su experiencia como médica pediatra. ¿Cómo nació esta curiosidad por querer dedicarse a la medicina? Así es, muchas gracias, bienvenidas al Hospital Pediátrico Tacubaya, gracias por la invitación. Y sí, ciertamente mi gusto por la medicina empieza alrededor de entre los 9 y los 10 años, en las que siempre me había llamado mucho la atención el cuerpo humano. Para mí es algo fascinante y perfecto, siempre, el cuerpo humano. Entonces, con estas inquietudes, empiezo como de niña siempre a investigar por qué llorábamos, por qué hacíamos del baño, como estas pequeñas preguntas. Luego tuve un problema de fiebre reumática, entonces eso llevó a que fuera paciente del Instituto Nacional de Pediatría durante muchísimo tiempo, hasta los 18 años prácticamente. Entonces, cada vez que iba a las consultas con los médicos, siempre era muy preguntona, ¿y por qué me estás haciendo? ¿Para qué me tocas ahí? Déjame escuchar el corazón. Entonces, la primera vez que me pusieron a escuchar mi corazón, que hubo por ahí un cardiólogo pediatra que sí me permitió escuchar mi corazón, por supuesto que confirmó esto, que ya tenía la fascinación del cuerpo humano. Y así fue pasando. Después mi pediatra me regaló mi primer estetoscopio, un Littmann que tiene como 70 años ya actualmente. Y lo conservo. Y claro que lo conservo. Es un Littmann de esos todavía que te pegabas al cuerpo. Me lo regaló y me dijo, ten, para que te acuerdes toda la vida que vas a ser doctora. Qué padre. Entonces eso a mí pues obviamente me gustó mucho. Pues dentro de la secundaria vemos esta parte de la biología y de los esbozos de los sistemas, cómo funcionan. Y bueno, viene por supuesto a consolidar esta como inquietud que yo ya traía desde niña, a ser médico. Y así fue como surgió esto. ¿Usted viene de familia de médicos o médicas o no tenía ningún conocimiento? Cero, nada, nada de médicos. Mis papás son de la Sierra Norte de Puebla, Chignahuapan, Puebla. Ah, yo también. Entonces, sí. Fíjese, sí. Y ellos, pues, dicho sea de paso, soy la primera profesionista en las familias de mis papás. Wow. Tanto de papá como de mamá, fui la primera profesionista de todos. ¿Usted creció en Puebla, en Chignahuapan? No, yo nací ya aquí. Ellos sí, pero yo ya nací aquí y aquí nos desarrollamos. Claro. Nosotros. Pero sí fui la primera en estas generaciones y a partir de ahí me da gusto porque ya a mis primas tuvieron otra oportunidad, porque sí, era como esta parte, mi papá lidiaba mucho y yo escuchaba de niña y a mí me causaba temor, porque pues todos los tíos en el rancho decían, ¿para qué las pones a estudiar? No las mandes a estudiar, ellas se van a casar y no inviertas. Era como mucho este tema, pues porque era el rancho. Entonces, mis primas no tuvieron la misma oportunidad que yo y mi papá afortunadamente no los escuchó. Entonces es como permite que estudiemos nosotras mujeres. ¿Piensa que todas estas ideas de no las mandes a estudiar y todo era por ser mujer? Por ser mujer. ¿Y por ser médica? Por ser mujer, no dejé de médica, solo por ser mujer. Claro. Porque en el rancho pues la oportunidad para las mujeres era en ese momento pues nula. Y así fue como ya después en la preparatoria yo estudié en la UNAM desde muy chica, entonces ahí fui técnica en laboratorio clínico, justamente siempre encaminada como esta área del área médica.
Entonces esa fue la parte. Y por supuesto cuando tuve la oportunidad, pues hice medicina. En la UNAM aparte, en la UNAM. nada fácil, la medicina en la UNAM. En la Facultad de Medicina ahí nos preparamos y ya entonces empezaba, ya sabe uno cuando está en la prepa que empiezas con más pensamiento crítico, con más como esta parte de ser altruista. Siempre me ha gustado mucho la medicina pública y he practicado prácticamente las dos, la medicina pública y la medicina privada. Sin embargo, siempre he estado muy inclinada a la medicina pública porque pienso que todo el gremio médico, todos tenemos esa particularidad, de verdad, en mayor o menor medida, en algún momento de nuestra preparación y en algún momento de toda nuestra vida como médicos, siempre tenemos esa parte altruista de poder servirle al otro. Que muchos lo conocemos como vocación, ¿no? Que le podríamos decir vocación, que creo que es una de las formas más importantes por las cuales se despiertan ustedes médicos y médicas todos los días a poder ayudar a las personas, ¿no? Y creo que eso no se pierde. Pues regresándome un poco a esta parte, ya no tanto en el contexto familiar, pero sí en este escalón, el primer escalón, que era mi familia no quería que estudiara porque yo era mujer, porque no se acostumbraba. Pero bueno, ya entra a la Facultad de Medicina. ¿Cuál es el segundo impedimento, reto, que usted ve que dice, híjole, no la voy a armar, aquí no la voy a armar? Pues prácticamente la facultad, los primeros años son muy duros, los estudios, muchos profesores todavía hombres, la mayoría en la facultad todavía nos mandaban a la cocina. Ese era el segundo reto, poder pasar las materias, porque siempre nos decían, las mujeres son para la cocina, las mujeres se van a cocinar galletas. Entonces, siempre que un profesor te decía, mejor retírate a cocinar galletas, era porque de verdad te estaba yendo muy mal y porque no tenías opción. Entonces, ese fue el segundo reto, que veníamos, pues vine encaminado prácticamente de una cultura, ¿no? ¿De la generación recuerda cuántas mujeres y cuántos hombres había? Pues lo que sí puedo recordar específicamente, había más hombres que mujeres. Éramos 42 en total, no tengo el dato preciso hombres y mujeres, pero te puedo decir que de los 42 nos graduamos 7 en los 6 años corrientes que debe ser la carrera de medicina. De 42 nos graduamos en ese tiempo 7 y de ahí solamente fueron 2 hombres y 5 mujeres. Ah, mira. Qué bueno, qué orgullo. 2 hombres y 5 mujeres. Y yo creo que porque todas peleábamos lo mismo. Claro. Porque todas teníamos que ser aprobadas para que pudieras, pues sí, destacar. ¿Cuál es esta semillita que tienen las infancias, niños, niñas, que le hace decir, voy a estudiar pediatría, me voy a especializar en pediatría? Pues al principio no quería pediatría, la verdad. Yo presenté primero para medicina interna porque yo decía a los adultos, siempre me ha gustado como mucho la parte de la medicina como tal, estudiarle. Entonces no quería ser pediatra, no quería ser pediatra porque los niños siempre me causaban un poco de escozor, un poco de respeto, no un poco, mucho respeto, porque con los niños tienes otro lenguaje. Forzosamente debes de tener otro lenguaje. Entonces, todavía emocionalmente me golpeaba mucho que los niños estuvieran tan dañados, estuvieran malos en cualquiera de los aspectos. En las rotaciones que tuve de pediatría, tanto en accidentes como en enfermedades crónicas. Y bueno, el parteaguas, cuando yo dije, yo no voy a ser pediatra porque en mi rotación por oncología pediátrica, cáncer en los niños, todos los días lloraba. O sea, era algo que no podía lidiar emocionalmente. Hasta que mi mamá me sentó un día y me dijo, a ver, ¿estás para esto o no estás para esto? Y después decidí los niños, porque los niños siempre me han gustado. Son espontáneos, son ocurrentes, son inocentes, son ingenuos. Y aparte siempre te mantienen vivo, siempre, siempre. Siempre la sonrisa de un niño te va a dar mucha satisfacción, digo, también la de todos los pacientes, pero un niño siempre es sincera su sonrisa. Ellos no te necesitan decir gracias, ¿no? Cuando te dan un dibujo, cuando te traen su juguete preferido, cuando te dicen gracias porque me curaste, es como la mejor parte. Siento que hasta cierto punto hay un tema de admiración, ¿no? Como que todos y todas de chiquitos o chiquitas queríamos ser doctores en algún punto y ya después se cambió. Así es. Cuénteme su primer día de trabajo. ¿Cómo lo cuenta? O sea, ¿cómo fue ya soy especialista, ya pues voy por el camino con la salud y la vida de las personas en las manos? ¿Cómo fue ese sentimiento? Pues todo inicia cuando yo entré a la residencia a hacer la especialidad de pediatría. Mi primer día de pediatría,
pues yo me quedé de guardia. Y ese primer día de guardia, híjole, ahí supe la responsabilidad que yo tenía frente a un niño, porque el niño que yo atendí tenía una neumonía y cayó en paro. Entonces, pues así como estás en la preparación, en lo que bajaban mi CR más y mi médico adscrito, pues yo tenía que tomar decisiones en ese momento y fue cuando supe la responsabilidad, del impacto que iba a tener mi conocimiento, mi compromiso y todo lo que yo hiciera para la vida de ese niño y para la vida de toda su familia, porque finalmente es donde tú impactas, es en el niño primero, en la familia y en una sociedad. Sí. Y eso al principio te da miedo, pero obviamente eso es lo que te da la fortaleza y el compromiso para seguir trabajando. Así fue. Qué fuerte, sí, qué fuerte, porque al final, pues, personas podrán entrar en pánico, no sabes qué hacer, pero algo que acaba de decir... Te da miedo, ¿eh? Claro. Te da miedo, No, ¿quién dice que no? Yo creo que una de las cosas admirables de las personas que se dedican a la salud es la capacidad de superar los miedos y la capacidad de superar los retos tan fuertes que pueden tener. No lo puedes dejar para mañana, no puedes... Bueno, yo creo que no puedes decir, bueno, me voy a mi casa y mañana lo acabo. Estás en el momento, en el lugar. Exacto. Y depende de ti mucha responsabilidad. Y me gustaría ahondar un poco más en el tema. ¿Cuáles son los impactos que usted ha visto que le dan satisfacción en las familias? Porque muchas veces podemos imaginar a niños o a niñas que están con una enfermedad, con un padecimiento bastante complicado. ¿Qué pasa alrededor? ¿Qué pasa con los padres, con las madres, con los tutores, con abuelos, abuelas, con la comunidad? ¿Cómo ha sido este beneficio colateral que usted ha visto en las familias de los niños? No, pues sí es muy importante porque siempre vas a impactar en la familia. La incertidumbre cuando llega un pacientito, la incertidumbre del papá afuera, de saber si están los médicos adecuados, si tienes todo para trabajar, cómo va a salir tu pequeño, pues obviamente siempre no solamente manejamos al niño aquí, manejamos al papá con una carga de emociones brutal, porque entre ellas, si hablamos de accidentes, por ejemplo, es la culpa, una de ellas, el papá se siente realmente culpable de lo que le haya pasado a su pequeño, y nosotros también tenemos que ver esa parte con el papá. Siempre he pensado que la comunicación con los padres, el ser asertivos, el ser honestos, el no dar falsas esperanzas y hablar con lo que es, con lo que yo tengo ahorita, en este momento. Porque los niños, como toda la medicina, déjeme decirle, es un reto de momento, sobre todo los niños. Los niños no leen libros, tampoco los adultos. Entonces, la enfermedad que tú pudiste leer en el libro la encuentras en cada niño diferente. Y eso obviamente viene a tomar decisiones y sabes que lo que tú decías en ese momento va a impactar en sus familias de una manera definitiva. Como tú entregues ese pequeño es como va a impactar a su familia y no solamente a su familia, a la sociedad, porque los padres dejan de ir a trabajar para estar con el pequeño. Obviamente hay menos recursos. Si tienen más hijos, como es de la mayoría, tienes que ver quién los cuida, como toda una logística. Tenemos que ver cada una de estas partes. Por supuesto que tu trabajo, entre mejor lo desempeñes, pues obviamente vas a tener un impacto positivo en esa familia. Y a veces, pues no todo está en nuestras manos. Claro, uno quisiera salvarles un poco el entorno que están viviendo, pero la incertidumbre que se debe de vivir cuando un niño o una niña está enfermo, creo que debe ser muy fuerte. Doctor, usted ha trabajado con pacientes, niños y niñas, con cáncer y pacientes, niños y niñas con quemaduras. Así es. Cuéntenos, ¿siguen siendo experiencias que te marcan y te van enseñando que no lo sabes todo o que no siempre estás lo suficientemente preparado o preparada? Y también cuéntenos un poco la conexión emocional que se tiene con ese tipo de enfermedades, ¿no? O padecimientos o accidentes, porque creo que sí hay una conexión emocional en el sentido de lo que platicábamos ahorita, sí. ¿No? Por ejemplo, la prevención o incluso como la injusticia de decir por qué un niño o una niña tendría que vivir un cáncer tan severo, ¿no? Sí, eso ha sido siempre como la parte emocional de todos los médicos. A veces yo pienso que mucho se ha tocado el tema de deshumanización de la medicina, que los médicos tendemos a ser como insensibles, fríos. A veces te tienes que franquear desde esa posición para poder contener todas las emociones.
porque no es lo mismo explicarle a un niño con cáncer que todo se va a morir, haga lo que hagas, ¿no? Como le explicas que le duele, que lo tienes que invadir con muchísimas situaciones y que al final, de todos modos, nosotros sabemos los pronósticos de esos pequeños y que a pesar de que la sobrevida que les podamos ofrecer sea corta, queremos que sea de calidad. Y a veces esta parte de ser empático es ser un empático frío, claro. Porque si no, las emociones a uno también pues lo destrozan, ¿no? Lo acaban. Tienes que volverte a reponer y sí creo que todos los médicos debemos ser muy resilientes, muy resilientes, porque a todos estoy segura que a todos los compañeros nos sigue doliendo que se te muera un paciente. Cuéntanos una historia. Una historia que de éxito. Vamos a hablar en temas positivos. Pues de éxito positivo y negativo, porque Alex, mi primer paciente de pediatra, que fue el que me cayó en paro, él llegó por una neumonía, es algo que me marcó y lo sigo teniendo en mi consultorio porque yo hice una muy buena relación con su mamá, con Alex. Alex llegó por neumonía, lo sacamos de la neumonía, pero su diagnóstico final fue una distrofia muscular. Sabíamos que se iba a morir, tarde o temprano, se iba a morir, ¿no? Pero los 2 años, 7 meses que le pudimos ofrecer, de calidad, acompañando a su mamá, eso fue muy bonito para mí y para todos los que estuvimos ahí. Caso de éxito, otro caso, una niña que cumplió 15 años con nosotros y todos los médicos le celebramos ahí los 15 años, los compañeros fueron los chambelanes y toda esta dinámica que no se pierda justamente por estar en un hospital. Ya de entrada, estar en un hospital, pues para los niños es un impacto. Luego los separas de los papás, los separas de la familia, pues obviamente es otro impacto. Claro. Y todas estas emociones finalmente son las que nos ayudan a que un niño se recupere más pronto o que nos tarde. Tuve bien la oportunidad ahorita, desde hace 3 años, que el doctor Ábalos me envió a ser directora de este hospital. Y ahora estoy en la medicina desde otro punto de vista, en la gestión administrativa, que también tiene el mismo impacto, porque afortunadamente este es un hospital principalmente que tenemos un plus. Ve pacientes niños quemados. Contamos con una terapia intensiva pediátrica, intermedia y una hospitalización de 14 camas para niños quemados. Lamentablemente, la mayoría del año está lleno. Lamentablemente, porque finalmente todos los quemados son accidentes. Y por más que se hacen campañas de tener el uso de la pirotecnia, por ejemplo, líquidos calientes, tener ciertas medidas de prevención para que los niños no accedan a lugares donde se puedan quemar, pues todavía nos falta mucho por trabajar porque seguimos teniendo llenos los espacios para quemados. Y en ese sentido, aquí pues hemos tenido muchos niños, nos han apoyado mucho, tanto la Secretaría, recibimos niños de afuera, no solamente de la Ciudad de México, la área conurbada, sino de Guerrero, de Morelos, de Hidalgo, de Michoacán, que son principalmente los estados que nos proveen pacientes quemados. Contamos con un equipo multidisciplinario, la verdad la gente está muy preparada aquí, tenemos cirujanos plásticos, intensivistas, pediatras que se dedican a ver quemados, tenemos pediatras, tenemos cirujanos pediatras, tenemos psicólogos que dan este acompañamiento a los padres porque justamente el impacto es mucho. Y luego de eso, pues las estancias en los niños quemados se vuelven prolongadas, a veces hasta de 1 mes. 2 meses, los más tardíos porque se quemaron más del 50% de su cuerpo, pues las estadías hospitalarias son de hasta 3 meses. Entonces, eso conlleva situaciones no solamente emocionales, físicas y médicas, sino también esto que ya platicábamos, todas estas dinámicas que se alteran en la sociedad, en los trabajos y en las familias. Todas mis autoridades me han apoyado mucho en proveer lo que se necesita para que un niño sea bien atendido y salga lo mejor que se pueda y se pueda reincorporar a la sociedad, porque después de esto es un trabajo durísimo en rehabilitación. También tenemos rehabilitación física, ocupacional, que las manos vuelvan a servirle, que sus pies, o sea, cuando vemos a un niño quemado, representa años de trabajo. Y es una labor muy bonita. Es un reto increíble, sí. Un reto increíble
Y veo en su rostro el decir que este hospital que usted lidera, con todo su equipo médico, clínico, tiene esa especialidad, es porque se le ve en la cara que verdaderamente es un hospital único y es una tarea muy difícil, pero que al final nos cuenta usted que es muy buena. La verdad es que yo siempre me gusta agradecerles y reconocerles el trabajo a toda la parte operativa, porque como usted bien dice, yo lidereo, yo gestiono, y quienes están en primera línea, y todos aquí somos parte de intendencia, desde los de mantenimiento, recursos materiales, que todos los que trabajamos aquí, súper importante su trabajo, porque justamente es como un engrane, todos vamos en el mismo sentido, con la única finalidad de poderle servir a los pequeños que requieren los servicios de este hospital, que además es un hospital de muchísimo tiempo, de historia, 63 años cumplimos este año, y es un hospital que no hace más de 25 años está viendo pacientes quemados. Cuénteme, por favor, vamos a cambiar un poco el tema porque creo que es muy importante brevemente tocar el tema de la pandemia. A todo el equipo, todo el cuerpo médico de México le tocó estar en la primera fila de la pandemia en todos y los hospitales, clínicas, centros de salud, en todas las esquinas y lugares en donde se pudiera ayudar. ¿Cómo fue después de todo lo que duró la pandemia y de que hoy podemos agradecer que ya podemos salir un poco de esa situación con los daños que lamentablemente hubo? ¿Cómo resume esa época en su carrera? Un parteaguas. Alguna vez por ahí estudiamos las pandemias, ¿no? Y dije, ¿cuándo en la vida te va a tocar una pandemia? La verdad es que uno no está preparado para eso. No estamos preparados para eso. Cuando dieron estos como esbozos de lo que estaba sucediendo en Europa, la verdad es que el doctor Ábalos ha sido un visionario. Él había vivido una pandemia previa, no como tal una pandemia, pero sí la de influenza antes. Entonces, cuando nos empezó a preparar para justamente darle contención a lo que se venía, yo estaba todavía, la verdad es que la mayoría estábamos incrédulos. Ay, sí será, no será, está del otro lado, no nos va a tocar. Y la verdad, el tiempo de espera fue de muchísima ansiedad para todo el equipo médico, porque nosotros nos empezamos a preparar por ahí de febrero. Y recuerdo el primer paciente llegó hasta el 27 de marzo. Y dijimos que, o sea, sí, es real. Y entonces mientras nos preparamos, capacitaciones, hacer las divisiones del hospital, porque teníamos que seguir contendiendo pues, a la población que está enferma. Fue un parteaguas porque la pandemia a todos los médicos nos marcó, estoy segura. Emocionalmente muy difícil, porque te daba miedo. Pero, por ejemplo, nosotros los pediatras y otros compañeros de otras especialidades como los ortopedistas, los cirujanos, pues todos salimos a apoyar a la gente que está en primera línea, ¿no? Que eran los médicos urgenciólogos, los médicos internistas, y que a todos nos daba miedo, pero decíamos, bueno, pues hay que trabajarle, ¿no? Porque veíamos, la carga de trabajo era muchísima. Atendíamos hasta 200 pacientes en un turno de 8 horas. Eran filas inmensas de pacientes. Tuvimos que reaprender a ver pacientes, tuvimos que a ver pacientes adultos, nosotros los pediatras y los ortopedistas, que pues también nada más el hueso o lo que fuera, pues apréndele también a manejar pacientes adultos. Y les decíamos a los compañeros, bueno, pues aunque sea te llevamos los laboratorios los estudios de laboratorio nosotros los hacemos o te ayudamos a llenar la papelería, algo, porque la verdad es que el trabajo que ellos hacían era extenuante. Y después pues nos tuvimos que incorporar a las filas también, ¿no? Para que todo el paciente, para que ellos no se ocuparan de los pacientes que estaban afuera y que no requerían hospitalización. Entonces, la pandemia vino a marcar porque siempre te da miedo lo que no conoces y lo que no controlas. Entonces, una vez que nosotros íbamos conociendo, pues estábamos conociendo la enfermedad, no sabíamos nada, no sabíamos cómo se iba a comportar un adulto, en los niños nos daba miedo, nosotros vimos alrededor de 3,000 niños
que decían mucho que los niños no se enfermaban, no, los niños sí se enfermaban, ¿no? Afortunadamente en la primera ola no les fue mal ellos, pero la segunda ola impactó mucho a los niños también. Tuvimos también muchos decesos de niños por COVID. Afortunadamente fueron los menos, pero sí viene a ser un parteaguas porque tienes que volver a sacar toda esa fuerza, todo ese compromiso, pero no solamente para los que estás sirviendo, Y también, claro. sino para tu familia. A mí, yo recuerdo que llegaba a tu casa y mi hijo, donde yo pasaba, me echaba alcohol, ¿no? O sea, éramos rociados por alcohol por todas partes, porque te daba miedo contagiar a los tuyos, a tu gente, porque aparte estábamos viendo morir gente todos los días. Claro. Y tú no sabías si te iba a tocar a ti o le iba a tocar al de al lado o ibas a llevar algo a tu casa, ¿no? Entonces sí, eso vino a dar mucha carga emocional. A Dios gracias salimos avantes. La verdad es que como servidores públicos del área de salud nos apoyaron mucho, ¿no? Secretaría de Salud siempre nos provió de lo que se necesitara para poder no solamente protegernos, sino seguir trabajando, ¿no? Y eso ha sido sí un parteaguas. Hoy estamos sufriendo las secuelas de esa pandemia justamente porque tenemos muchos problemas de salud mental. Claro. No solamente los médicos y toda la área de salud, sino toda la población en general, porque pues no fue nada fácil, no fue nada fácil. Esta incertidumbre que todas y todos sentíamos, yo creo que los médicos tenían un papel secundario de dar certidumbre, aun cuando tenían incertidumbre, claro, ¿no? Claro. Todo el mundo queríamos correr con un médico, todo el mundo queríamos correr con un doctor porque era lo que nos iba a mantener a salvo. Y esa templanza que se tuvo del cuerpo médico para poder mostrar fortaleza y poder mostrar que están echados y echadas para adelante, creo que marcan historia. Yo creo que ha sido... Nosotros también queríamos correr como un médico. Sí, claro, claro. Ay, ¿dónde, no? Digo, después ya que fuimos conociendo la enfermedad, que fuimos, pues sí, teniendo la oportunidad, teníamos una campanita donde salían los pacientes de alta. Y todo el paciente que salía de alta se tocaba una campana. Era como de éxito, ¿no? Ya sabes, así, palito, claro, palito y palomita, ¿no? Eso era como muy padre porque te da satisfacción de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Justo estaba pensando, ¿no?, que cuál sería la acción que deberíamos hacer para que sea suficiente el agradecimiento que debemos de tener con ustedes. Pero creo que me acaba de dar usted la respuesta. El poner palomita a un paciente, sí, creo que es un acto de agradecimiento. El que viva. Exacto. El que viva bien. Pero justamente esto que nos enseña la carrera es a ser resilientes, a tener compromiso. Porque esto fue lo que decidimos hacer. Yo me acuerdo que alguna vez que lo platiqué con mi esposo, porque pues mi esposo me apoyó mucho, porque le dije, esto es lo que yo decidí hacer de mi vida. Claro. Esto fue para lo que yo siempre soñé. Claro, no una pandemia así, pero esto fue lo que yo soñé y lo que yo quise hacer de mi vida. Entonces yo no puedo decir, ahí va y me voy. Y la verdad es que él me ha apoyado mucho, por supuesto, necesitamos el apoyo de toda la familia, de mis hijos, de mi esposo, para poder estar. Y así estamos, bueno, aquí estamos. Qué bueno, doctora. Dos preguntas más. Me gustaría conocer, viendo para atrás su vida, viendo para atrás su carrera, un consejo que se daría a usted mismo, un consejo que le daría a esa doctora Munguía, mucho más joven, poco menos experta, con muchas ganas de crecer, con un compromiso inmenso, pero con mucho miedo, con mucha incertidumbre, pero también con una seguridad de compromiso impresionante. ¿Qué le diría a esa doctora Munguía? Yo le diría a mi niña, no te equivocaste. Esto es lo que soñé y esto es lo que soy. No te equivocaste. Increíble. Entonces, justamente a los niños, sobre todo, yo me digo a los niños, me encantan los niños, que si tienen la convicción y el sueño, solamente con el trabajo, el esfuerzo y la convicción de hacer lo que quieran, van a lograrlo. Doctora, muchísimas gracias por esta entrevista, por abrirnos las puertas de este hospital. Díganos, por favor, un mensaje final, algo que nos quiera compartir para los niños, las niñas, para esas personas que hoy están viendo esta entrevista y quieren agradecerle a un médico por hacer bien su trabajo o quieren
un niño o una niña que levanta la mano y dice, yo quiero ser como la doctora Munguía? Pues bueno, finalmente que trabajen en sus sueños y bueno, para toda la población, los médicos no somos fríos. Los médicos queremos ser empáticos con ustedes, queremos que ustedes se cuiden. Hoy vamos por una medicina preventiva, que se cuiden, porque a veces no está en nuestras manos poderlos sanar de manera total. Entonces, solamente que se cuiden. Muchas gracias, doctora. Y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por ver Voces por la Salud. Nos vemos en la siguiente entrevista y de verdad, mil gracias. Gracias, no, gracias a ustedes.